Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Una semana que hemos tenido muchas noticias de la economía, cifras de inflación, también el informe de estabilidad financiera del Banco Central. Nos movimos hacia el Banco Central. Aquí en la calle Agustinas estamos con el nuevo consejero, no tan nuevo consejero, ya lleva 3 meses en el cargo, Claudio Soto. Consejero, bienvenido a Canal 24 Horas Mirada Económica. Hola Andrés, ¿qué tal? A ver, lo primero, ¿cómo han sido estos 3 meses te has ambientado al Banco Central? Me imagino con un rol distinto, viniendo al mundo privado. Bueno, yo trabajé mucho tiempo en el Banco Central antes de irme al Ministerio de Hacienda primero y luego al sector privado, así que conocía mucho de los procesos, de la forma de trabajar del banco, conocía también a mucha gente, así que ha sido un reencontrarse. Obviamente, después de 10 años que estuve fuera de la institución, han cambiado cosas también y también me he ido adaptando de alguna manera a las nuevas formas de hacer cosas que se hacen acá en el banco. Claudio, vamos a la coyuntura. Se entregaron cifras de inflación 0,5% en el mes de abril, en el rango alto de las expectativas. ¿Cómo lo están viendo en el Banco Central? A ver, nosotros de alguna manera en el IPOM de marzo, donde no conocíamos el dato de inflación ni de marzo ni de abril, esos eran dos datos que no conocíamos, hicimos una proyección donde preveíamos que en el corto plazo podíamos ver una inflación que podía subir algo por factores que considerábamos más bien transitorios, para luego volver a ir descendiendo hacia la meta ya en el transcurso del segundo semestre y el próximo año. Así que lo que hemos visto en marzo y abril está más o menos dentro de lo que nosotros habíamos de alguna manera proyectado en el informe de marzo, así que por ahora no vemos grandes novedades ahí. Claudio, en el informe de marzo ustedes, claro, subieron la proyección para el año a 3,8%. Si sumamos los 4 meses que llevamos, enero, febrero, marzo, abril, hemos acumulado un 2,2%. Es decir, uno podría, haciendo matemáticas simples, si el año va a ser 3,8, de acuerdo a ustedes, ya llevamos 2,2. Los meses que vienen, ¿deben ser más benignos en cuanto a inflación? Bueno, lo que nosotros dijimos en ese informe es que hubo 2 registros a comienzo de año que fueron bastante elevados y que nosotros en ese momento Enero y febrero. Enero y febrero. 0,7, 0,6. Exactamente. Y en ese momento nosotros evaluábamos que tenían un componente transitorio importante. Por lo tanto, este 2,2 que llevamos acumulado en el año tiene una incidencia bastante grande de esos 2 primeros meses, que los datos que hemos conocido de marzo y de abril de alguna manera han ratificado esta visión de que había un componente transitorio. Eso es una cosa. Lo segundo es que hay estacionalidad a lo largo del año y habitualmente los primeros meses tienden a ser algo más inflacionarios que los meses que vienen a partir del segundo semestre en adelante. Así que nosotros en nuestro próximo IPOM, que lo vamos a publicar de aquí a un mes más, vamos a reevaluar obviamente las proyecciones de inflación con los nuevos antecedentes, pero hasta ahora yo diría que los registros que tenemos están más o menos dentro de lo que esperábamos. Ustedes en el IPOM de diciembre, tú todavía no estabas en el Banco Central, pero el banco proyectaba un 2,9. ¿Qué ha pasado en estos 4 meses? Quizás, ¿cuáles son los factores para explicarle a la gente que nos ve en la casa que han movido? Claro, todavía estamos dentro de rango muy distinto a lo que era hace 2 años o el año pasado, pero ¿qué ha pasado en estos 4 meses que han tenido que recalibrar hacia arriba en buen chileno? Sí, han pasado varias cosas, ¿no? Por una parte, en el ámbito internacional, los conflictos geopolíticos han llevado a alzas de precios de la energía, del petróleo en particular. Algunos precios de bienes y alimentos también han subido en el mundo. A nivel local, el tipo de cambio se depreció de manera bastante intensa en la primera parte del año. Y a eso hay que agregar algunos temas bastante puntuales de algunos precios muy específicos que tendrían a sorprender en la primera parte del año. Así que es un conjunto de factores. Como nosotros evaluamos en este informe, en el informe de marzo, varios de ellos son de carácter transitorio. Pueden tener persistencia, pero eventualmente esto se va a ir deshaciendo. El tema geopolítico, por ejemplo, es algo que obviamente es de preocupación, pero si uno ve lo que ha pasado en las últimas semanas, por ejemplo, el precio del petróleo ha ido retrocediendo. Respecto al tipo de cambio, también hemos visto una cierta apreciación de la moneda, así que estos fenómenos van a ir de alguna manera disipándose en el tiempo y eso va a ser uno de los factores que nos va a ayudar a que la inflación converja al 3%. Sí, Claudio, mencionabas el tema del tipo de cambio. ¿Cuánto puede ayudar este ciclo del cobre? No sabemos hasta cuándo, pero algunos lo proyectan incluso 2024, 2025, con precios muy buenos para nuestra economía. ¿Cuánto ayuda eso también a atajar el dólar y la repercusión y obviamente el efecto que está teniendo la inflación o va a tener? Sí, aquí hay que tener cuidado un poco con la visión del cobre, porque el cobre tiene 2 efectos en la inflación. Uno de muy corto plazo, que es el efecto en el tipo de cambio que tú mencionas, pero también hay un efecto de mediano plazo que está más bien asociado a la actividad económica. Es verdad que la regla fiscal en general tiende a aislar los movimientos del precio del cobre de la economía,
pero no se aísla completamente. Por lo tanto, cuando uno tiene un alza en el precio del cobre, que es persistente en el tiempo, uno tiene una mejoría de términos de intercambio y eso tiende a darle más impulso a la economía y en un horizonte de mediano plazo eso puede ser de algo más de inflación. Entonces están estos dos efectos que juegan, digamos, en direcciones opuestas. Para evaluar finalmente cuál es el impacto, hay que tener mayor claridad respecto a la persistencia de este shock. Yo creo que todavía es muy temprano para evaluar si es que el alza que hemos visto en el precio del cobre realmente va a persistir o vamos a ver de aquí en un tiempo más una moderación en el precio. Siempre cuando la inflación es más alta o está en los rangos altos, siempre se vuelve a discutir, Claudio, respecto a la unidad de fomento. Un tema, o sea, fue tema de campaña presidencial a principios de los 90. Este año ha subido casi 700 pesos la unidad de fomento. ¿Por qué es útil la unidad de fomento? Porque cuando muchos, sobre todo el mundo político, dicen no, hay que eliminar la unidad de fomento, es nefasta para ciertas cosas. ¿Cómo lo ven ustedes esa discusión? Porque al final, muchos economistas, y creo que en tu anterior rol también lo conversamos otras veces, muchos economistas dicen esto es como tratar de eliminar la fiebre rompiendo el termómetro. O sea, la fiebre va a estar igual. Bueno, efectivamente la UEF es una unidad de cuenta. No existe la UEF físicamente, nadie transa en UEF, simplemente es una referencia que sirve para establecer contratos, para fijar ciertos precios. La UEF, a todo esto, partió en los años 60, lleva mucho tiempo en la economía chilena, y es una herramienta que ha sido muy útil para que puedan existir contratos de largo plazo. Esto está muy relacionado con los créditos hipotecarios. ¿Qué pasaría en una economía sin UEF nuestra? ¿Qué efectos prácticos podría tener? Bueno, se buscarían otros mecanismos para tratar de poder fijar precios que tienen este horizonte largo, ¿no? Donde existe incertidumbre respecto a la inflación. Cualquiera de las partes que establezca un contrato va a querer tener algún tipo de certeza y van a buscarse mecanismos. Si no existiera la UEF, podría existir algún otro mecanismo similar a la UEF. Y en otras partes lo que ha pasado en economías donde no están estos mecanismos de indexación, se recurre muchas veces al dólar. El dólar pasa a ser la referencia para estos contratos. Entonces, o simplemente no hay contratos de tan largo plazo y más bien tenemos contratos de más corto plazo. Entonces, no tener la UEF puede implicar que al final tú ocupas unidades de indexación distintas, unidades de cuenta distintas, o eliminas la posibilidad de efectuar contratos a muy largo plazo. Sí, puede ocurrir, Claudio, que quizás en nuestra economía algunos sostienen que hay una sobreutilización de la UEF en ciertos tipos de contratos, en ciertas cosas, quizás debería ser cosas más de largo plazo. Pero lo que ha pasado, yo creo es que conforme la inflación fue descendiendo, que fue un proceso paulatino, nos acostumbramos a inflaciones bajas. Que nos acostumbramos a inflaciones bajas y gradualmente la economía se fue desindexando. Crecientemente empezó a haber más contratos fijados en función de la inflación esperada, más que la inflación pasada, porque la UEF está mirando para atrás. La UEF lo que mide es la inflación que ya ocurrió. Pero ha habido muchos contratos, muchas negociaciones salariales, por ejemplo, en las propias negociaciones del sector público, que empezaron a incluir el impacto de la inflación esperada más que la inflación rezagada. Y es una forma de ir desindexando la economía. Ahora, obviamente, cuando tenemos espirales inflacionarias como el que vimos recientemente, los agentes tratan de protegerse ante eso y vuelve de alguna manera a ocurrir esto de la mayor indexación. Pero en la medida que la inflación vuelva a descender y se mantenga estable en torno a la meta, eso va a ayudar a ir desindexando nuevamente. Claudia, hemos conversado de inflación. Pasemos a otros números que hemos conocido últimamente, por ejemplo, el crecimiento que fue 0,8 en el mes de marzo. También tuvimos cifras de empleo. Después entramos en el detalle de la cifra de empleo, pero ¿en qué momento ven ustedes que está nuestra economía? ¿En un momento de recuperación? ¿En un momento derechamente de reactivación? ¿Cómo están viendo el momento económico con este 2,5 del primer trimestre? Bueno, hay que quizás pararse un poco más atrás y recordar que la economía venía de un crecimiento muy alto post-pandemia, el año 2021. Demasiado alto. Con todas las medidas de estímulo que hubo en ese momento. Luego esto se fue normalizando, tuvimos un año 2022 con un crecimiento algo más bajo, el año pasado tuvimos un crecimiento marginalmente positivo de 0,2. Este ha sido todo el proceso de ajuste que tenía que vivir la economía para evitar que los desequilibrios que se habían incubado persistieran en el tiempo. Hemos visto una corrección importante de los desequilibrios macro, la inflación por de pronto ha descendido de manera importante, el déficit en cuenta corriente, que también fue motivo de preocupación por parte de analistas, con déficit cercano al 9%, también se ha ido reduciendo, así que estamos justamente en esa parte del ajuste. La inflación todavía no está en el 3%, no está estabilizando. ¿Ha sido más duro de lo que esperaban?
Bueno, sabíamos que la última milla era Sí. un factor que iba a costar, eso ha sido así en todas partes del mundo, pero estamos ya bastante más cerca que hace 6 meses atrás, así que hemos progresado bastante en eso. Pero estos ajustes de los desequilibrios que se habían generado eran una precondición para poder pensar en crecer nuevamente de vuelta hacia la tendencia. Así que yo creo que estamos en esa fase donde la economía ya ha empezado a ir acercándose a los crecimientos más tendenciales. Sí, Claudio, en términos de empleo, tuvimos cifras la semana pasada, estaba aquí anotando, poco más de 300.000 empleos generados en un año. Claro, es un buen número, pero si entramos a leer entre líneas, casi la mitad son informales. En materia de empleo, ¿cómo está nuestra economía? Bueno, el empleo de alguna manera está siguiendo el ciclo económico. En la medida que la economía se fue desacelerando, se vio poca creación de empleo, la tasa de desempleo aumentó. Y lo que hemos visto en los últimos meses, diría yo, conforme la economía empieza a levantar cabeza nuevamente, que se empieza a dinamizar el mercado laboral. Las tasas de desempleo se pensaba que podían ser más altas al cierre de año y terminaron siendo algo más bajas de lo que se llegó a proyectar en su momento. Y lo que estamos viendo hoy día, cuando uno ve las cifras desestacionalizadas, es que la tasa de desempleo está cayendo. Todavía estamos en niveles altos en una perspectiva histórica, pero vamos en una trayectoria de mayor creación de empleo con una baja en la tasa de desempleo. Ahora, es verdad que en términos de composición, quizá uno quisiera ver más creación de empleo de carácter más formal, asalariado, etcétera, que son empleos que son más estables en el tiempo. Pero bueno, eso yo creo que es parte del ajuste que todavía tenemos que ver. En general, el empleo informal es el margen donde se ajusta más rápido el mercado laboral, tanto en la salida como en la entrada de trabajadores, así que yo creo que estamos en esa fase. ¿Cómo tiene que ver con el crecimiento económico justamente la informalidad o el crecimiento de empleo asalariado formal? Exactamente, una vez que ya veamos un crecimiento más robusto hacia adelante, que se sostenga en el tiempo, yo creo que vamos a empezar a ver mayor creación de empleo formal. Vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica a través de la pantalla en las 24 horas. Al regreso conversamos del informe de estabilidad financiera del Banco Central. Vamos y volvemos. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el consejero del Banco Central, Claudio Soto. Claudio, hablemos del informe de estabilidad financiera. Expliquémosle a las personas, claro, en televisión hablamos siempre del IPO, de la reunión de política monetaria, no tanto del informe de estabilidad financiera, es muy tema de diario. Porque es importante poner el foco en este documento que entregó durante la semana el Banco Central. Sí, para poner un poco en contexto, el Banco Central tiene dos grandes objetivos que están definidos en su ley orgánica. Uno que es velar por la estabilidad de la moneda, que eso es básicamente tener una inflación baja y estable, y el otro es velar por la estabilidad de los pagos. Y eso tiene que ver con la estabilidad financiera del país. Esos son los mandatos constitucionales que tiene el Banco Central. El Banco Central tiene una serie de herramientas para enfocarse a cada uno de estos mandatos, y en particular respecto del segundo también hay una serie de herramientas que están en el ámbito más bien de la regulación. La estabilidad financiera es fundamental para que el país pueda funcionar, para que el país pueda crecer, para que los niveles de bienestar de las personas vayan creciendo en el tiempo. Cuando hay crisis financiera, se producen caídas muy abruptas del producto. En 2008-2009. Por ejemplo, alzas del desempleo. Claro. Muchas veces las crisis financieras han ido acompañadas además con periodos inflacionarios por los efectos que se producen en el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante velar por la estabilidad financiera. El problema de la estabilidad financiera es que, a diferencia de la inflación, uno tiene que ser mucho más, evitar llegar a una situación de anticiparse. Tiene que ser mucho más anticipativo. La inflación, pueden haber shocks que muevan la inflación y uno responde ante eso, pero en el caso de la estabilidad financiera hay que ser mucho más precavido. Obviamente que hay herramientas para abordar una situación de estrés financiero, pero la idea es no llegar a esos niveles de estrés y actuar proactivamente antes. Y en ese contexto es donde está este informe de estabilidad financiera, donde nosotros levantamos algunos riesgos y vemos también dónde están las fortalezas de la economía para hacerse cargo de esos riesgos. Vamos a los riesgos, sobre todo en el escenario externo. Plantean ustedes, es el primer y principal riesgo, el escenario externo, decisiones en la Reserva Federal. ¿Por qué es tan importante hoy día y por qué el principal foco está fuera de nuestras fronteras? ¿Dónde? Vemos básicamente tres riesgos en el ámbito internacional, que es donde pensamos que son los mayores riesgos para la economía chilena. Por una parte, las tasas de interés de corto plazo han tendido a subir en lo más reciente porque ha ido cambiando la visión respecto de lo que va a ser la Reserva Federal. A comienzos de este año,
los mercados se pusieron muy optimistas pensando que la Reserva Federal podía empezar a recortar rápido la tasa durante este año, y eso ha ido mutando. Hoy día las propias señales de la Reserva Federal apuntan a que no van a ser tan rápidos los recortes de tasa durante este año. Y eso ha producido algunas correcciones de precio. El problema es que esto se da en un contexto donde algunos activos, los activos más riesgosos, las acciones en particular, están en niveles muy altos, de valoración muy altos. Si uno tiene correcciones en las tasas de interés de estos plazos medianos, puede producir ajustes también en los precios de los activos más riesgosos, como las acciones, donde podríamos ver caídas. Y esas caídas generan efectos riqueza y generan una serie de otros efectos que podrían generar cierta inestabilidad en los mercados. Es uno de los primeros riesgos que estamos viendo. Lo segundo está más bien relacionado con las tasas de interés de largo plazo. Las tasas de interés de largo plazo han subido y no se sabe si van a permanecer en los niveles altos que estamos viendo ahora por mucho tiempo o eventualmente se van a ajustar Eso afuera, a la baja. En el mundo, sí, pero eso también está teniendo claro, porque después repercusiones pasamos en al Chile. escenario interno. Vamos por primero el externo. En el mundo las tasas de interés de largo plazo están altas. Y esto se conjuga con las necesidades de refinanciar deudas por parte de empresas y sobre todo de gobiernos que en el mundo están muy endeudados, que empiezan a tener que refinanciar sus deudas a estas tasas de interés se refinancian altas. caro. Se empiezan a refinanciar caro. Y eso puede generar entonces, hay una espiral que es de preocupación. Y el tercer riesgo que vemos está relacionado con el tema geopolítico, que lo hemos comentado anteriormente, pero sabemos Rusia, que... Ucrania, Medio Oriente, Exactamente. Muchos escenarios en paralelo. Y los temas geopolíticos además retroalimentan algunos de los otros factores. En el corto plazo, el alza del precio del petróleo, por ejemplo, ha generado presiones inflacionarias que están incidiendo en la política monetaria. Y por otra parte, los temas geopolíticos también están incidiendo en las presiones de gasto fiscal en los países que están más cercanos a estos conflictos. Entonces, parte de las razones de por qué las tasas de interés de largo plazo han subido está relacionado con la perspectiva de que los gobiernos van a tener que destinar presupuestos crecientes a gastos de defensa. Entonces, estas cosas se empiezan a retroalimentar y es ahí donde nosotros vemos un factor de preocupación. Sí, Claudio, si pasamos al escenario interno, hay varios elementos para aquí ir conjugando. Lo decía durante la semana la presidenta del banco, Rosana Costa, es más probable que tengamos tasas de interés más elevadas que en el pasado reciente. ¿Qué significa? ¿Cómo aterrizamos eso al chileno común y corriente que está pensando o una familia? Claro, cada vez más difícil el tema de la casa propia, el hipotecario. Ese sueño lamentablemente va a seguir estando lejano, va a seguir siendo difícil, las tasas van a seguir altas en materia inmobiliaria hipotecaria. Mira, yo diría que hay que diferenciar lo que pueda ocurrir con las tasas de largo plazo hacia adelante respecto de la historia reciente y también respecto de lo que estamos viviendo hoy día. Vivimos un periodo de tasas de interés de largo plazo muy bajas, que fue anormalmente baja, si uno Previo al quiere. estallido tuvimos hasta 2% Y de tasa. luego, después, durante la pandemia, vimos bajas aún adicionales con todas las medidas de inyección de liquidez que se dieron en el mundo en general. En Chile también hubo medidas de inyección de liquidez, pero en el mundo en general, y eso hizo que las tasas de largo plazo bajaran mucho. Entonces, cuando uno ve las tasas hoy día y cuando ve lo que pueda llegar a pasar con las tasas hacia adelante, si uno las compara con lo que vimos hace un par de años atrás, es muy difícil que volvamos a ver esos niveles de tasa. Ahora, respecto a lo que pueda ocurrir respecto a la situación actual, es probable que las tasas vayan gradualmente reduciéndose conforme los ciclos monetarios se mueven a ser menos restrictivos de lo que están siendo hoy día. En Chile nosotros hemos bajado la tasa de interés, se espera que los países desarrollados también entren más tarde o más temprano en un ciclo de recorte de tasa y eso podría provocar cierto alivio. Contra eso está lo que te mencionaba respecto, por ejemplo, a factores geopolíticos o los temas asociados a la necesidad de inversión para hacerse cargo de los temas climáticos. Es ahí donde hay una presión de gasto muy fuerte que podría mantener las tasas altas en el mundo y eso podría también tener repercusión en las tasas de interés de largo plazo en Chile. Eso lo vemos como un riesgo por ahora. Nuestras perspectivas son de que las tasas gradualmente van a ir moviéndose a la baja conforme la política monetaria se va haciendo menos restrictiva, pero es difícil que volvamos a ver tasas como las que vimos hace algunos años atrás. Sí, Claudio, en ese mismo sentido, ustedes también ven en este informe de estabilidad financiera, el mercado de capitales sigue dañado. En el fondo, los retiros significan casi la salida de un cuarto de los fondos que manejaban las administradoras de fondos de pensiones. ¿Aún no se recupera ese mercado de capitales? Sigue, claro, para quienes estén pensando en un hipotecario, sigue dañado como para pensar que esas tasas pudiesen, en ese factor, sigue influyendo para que las tasas, por ejemplo, caigan. Bueno, lo vimos claramente, ¿no? Después de los retiros, que las tasas de interés
tuvieron un impacto ya con los retiros, las tasas de interés de largo plazo subieron. Y además, en general, las operaciones hipotecarias se tendieron a acortar. Claro. Los plazos más largos que en algún momento existieron ya no estuvieron disponibles en el mercado y vimos un acortamiento de plazo. Lamentablemente ahí hay un 20% del ahorro que ya no está disponible. Hay que pensar que los créditos de largo plazo están asociados a ahorro de largo plazo. Y hay un 20% de ahorro de largo plazo que no está disponible ahí, que no se ha recuperado y por lo tanto eso tiene impacto, O obviamente. sea, hay menos disponibilidad de dinero fresco para prestar, de alguna forma. Exactamente, eso tiene su correlato. Y no se ha recuperado aún en el mercado como para volver a pensar en lo que pasó antes de todos estos últimos 4 o 5 años. Eso va a tomar mucho tiempo, ¿no? De recuperar los 10 niveles años. de ahorro. Es difícil calificarlo porque hay que pensar que aquí hay un ahorro forzoso a través del sistema de pensiones. También hay mecanismos de ahorro voluntario que podrían ocurrir más adelante, pero por lo menos hasta ahora no ha ocurrido y lo que se ve es que va a tomar bastante tiempo en que eso ocurra. Por último, Claudio, ustedes también, dentro de este informe de estabilidad financiera, ven una preocupación interna, vulnerabilidades del sector inmobiliario, impagos en créditos de la construcción del sector inmobiliario. ¿Cómo están viendo? Porque te lo pregunto porque es un sector también muy intensivo en el uso de mano de obra. O sea, claro, hay sectores importantes en nuestra economía, como la minería, lo estamos viendo ahora, pero no es intensivo el uso de mano de obra. ¿Cómo están viendo el sector de la construcción, el sector inmobiliario? ¿Es preocupante? Dos cosas. Hemos visto un alza del impago en general, lo hemos visto en las personas y en las empresas. ¿A nivel preocupante o En el caso, dentro de los en el caso de las rangos? empresas, los impagos están por sobre los promedios históricos. ¿Mm? Era algo que de alguna manera se pensaba podía ocurrir. Hay que pensar que mucho de esto está asociado a lo que pasó con la pandemia. Por ejemplo, muchos de los impagos están asociados a empresas que tenían garantías FOGAPE, que es el programa de garantías que entregó el Estado en su momento para hacer frente a la pandemia. Y probablemente estos son parte de los efectos que estamos viendo post pandemia. Se hablaba en su momento de las cicatrices que podía generar la pandemia. Yo creo que parte de las cicatrices es esto. La buena noticia acá es que los bancos que estaban financiando estos créditos se prepararon para esto. Entonces, han hecho provisiones, han constituido garantías que le permiten enfrentar de buena manera esta alza en la mora. Ahora, si uno va a los sectores específicos, donde vemos mayor rezago es construcción, sector inmobiliario, como tú mencionas, y también algo en comercio. Son los 3 sectores, diría yo, donde se ve más fuerte el alza de la mora. Probablemente, como te digo, esto es parte del rezago de los efectos de la pandemia. Y aquí lo que nosotros estamos planteando es que conforme la economía vaya tomando más dinamismo, conforme las bajas de tasas que ya hemos efectuado se vayan transmitiendo al mercado, vamos a empezar a ver algo más de dinamismo justamente en estos sectores y eso es algo que debiese hacer que eventualmente de aquí hacia finales de año o el próximo año veamos ya una mejoría. Por último, Claudio, el tema que tú mencionabas de velocidad de tasa, de baja de tasa. Yo recuerdo en diciembre cuando incluso tuvimos una inflación negativa con crecimiento de la economía que eran cortitos, incluso negativos, muchos decían no, que el Banco Central tiene que ser muchísimo más agresivo en la baja de tasa. Conocimos las inflaciones, conocimos los crecimientos del primer trimestre y como que todos dijeron no, parece que no tanto, no tan agresivo, no tan rápido. Claro, tuvimos la última baja fue de 75 puntos base. ¿Qué debiese o cómo lo ves tú de aquí en más este año? Al principio, como te decía yo, dicen agresividad, ahora no, como que sacar un poco el pie del acelerador. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo diría 2 cosas. Primero que nada, la tasa ha bajado bastante, ya ha bajado casi 500 puntos base, algo menos de 500 puntos base desde el pic. Que fue 11,25 en julio. 11,25, estamos con la tasa en 6,5%, o sea, había una baja Casi la mitad. bastante sustantiva ya de la tasa de política monetaria. Chile ha sido uno de los países en el mundo que ha bajado más rápido la tasa, uno de los países donde la política ha sido bastante más flexible en acomodarse. Ahora, todavía estamos por sobre la tasa que nosotros consideramos que es neutral. Tenemos un rango de estimaciones para lo que consideramos una tasa neutral hoy día que va entre... ¿Cuánto es? ¿4%? En torno al 4, que es el valor puntual que ocupamos muchas veces para calibrar modelos, pero más bien consideramos un rango que va entre 3,5 y 4,5%. ¿Deberíamos alcanzarlo este año? Bueno, nuestro último IPOM nosotros publicamos una trayectoria en un horizonte, un corredor, donde hay distintas trayectorias dentro de ese corredor. Uno puede pensar que la política monetaria va a estar moviéndose lo más probable dentro de ese corredor. Por de pronto tenemos un par de reuniones que vienen. El hecho que ya estemos bastante más cerca de la neutral que hace un año atrás sugiere que los movimientos va a haber que irlos calibrando ya teniendo eso en consideración. Hay que tener también en cuenta
El escenario inflacionario cambió desde diciembre hasta marzo, como tú recordabas. Cambiamos las proyecciones de inflación para este año. Entonces, vamos a tener que ir calibrando bien qué es lo que nos dicen los datos respecto de cómo se ve la inflación hacia adelante. Y en función de eso vamos a ir también imposible calibrando. casarse, no, este año, este otro, todo se va viendo en el momento. Así es. Claudio Soto, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas aquí en el Banco Central. Ok, gracias, Andrés. Y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad en Mirada Económica. Que les vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.